en 45 días del gobierno, un récord, por lo menos de la democracia. Creo que no hay antecedentes de un gobierno que comenzó y a los 45 días un paro nacional y movilización. ¿Cuáles fueron los datos sobre la cantidad de gente? ¿80.000, 100.000 personas? Esa fue la manifestación. ¿Y el paro real? ¿Cuántos comercios o cuántos trabajadores cumplieron con su día laboral y cuántos se adhirieron? Bueno, algunos dicen que la dirigencia sindical hoy no tiene una representación de sus bases, sino que, o completamente, sino que fueron muchos militantes, muchos empleados municipales o empleados públicos, también llamados en algunos casos municipales, porque algunos de ellos los escuché en algunas notas, y por supuesto que algunos que también adhieren al paro, a la idea de ponerle un freno al gobierno, pero un freno a 45 días, un palo en la rueda, y entonces las repercusiones, no solo por lo que dijo Moyano y otros dirigentes, también está en la red X. ¿Y hay guerra de tweets entonces, Paula? Sí, Hugo, porque vos sabés que está activadísimo el poroteo ahora, el famoso poroteo, sí, para el tratamiento de la ley ómnibus, que iba a ser mañana, pero ahora se pospuso para el martes. Así que imagínate toda la roja que va a haber este fin de semana. Y hoy ya se activó. Mientras parecía desconcentrarse la marcha de la CGT, pasaba esto en X. Mirá lo que tuitea el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Dice, hoy mantuvo una reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. Se refiere a la ley ómnibus. Y aclara, no es una amenaza. Es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico. ¿Qué es lo que dice Caputo? Bueno, estamos revisando las partidas que le giramos a las provincias, sí, a los gobernadores. Imagínate cómo cayó esto en algunos sectores. Rápidamente hubo réplicas. Mirá lo que le dijo Miguel Pichetto al ministro de Economía, uno de los primeros en reaccionar. Dice, el ministro de Economía, Luis Caputo, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos. Pichetto, que fue uno de los que colaboró para que La Libertad Avanza logre ese dictamen de mayoría con algunos representantes del bloque Hacemos Coalición Federal. Pero no quedó ahí. Siguen los tuits. Mirá, le responde Caputo. Dice, diputado, si algo me sobra es valentía. Por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia. Con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país, como cerrar el acuerdo con el fondo que estaba caído y estábamos al borde del default. Por último, el tuit no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan qué pasaría si el Congreso no aprobara la ley. Ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos. Ya se lo adelanta. Le dice, si esto no sale, porque te cuento lo que pasa. Hay algunos gobernadores que, por supuesto, ayer se firmó el dictamen en mayoría, pero con algunas disidencias. Dentro de esas disidencias, bueno, Diego nos podrá explicar mejor. Que eso es lo que se va a tratar. Hay un punto que son las retenciones, por ejemplo. Que el gobierno dijo, nosotros no vamos a hacer ninguna modificación en el dictamen. Jubilados. Los gobernadores que dicen, nuestros legisladores van a votar el proyecto en general que planteó el gobierno, pero hay puntos que no los vamos a votar. Por ejemplo, las retenciones. Bueno, y acá está haciendo la advertencia, Caputo, que dice no son amenazas. Nosotros contamos ayer que había dictamen de mayoría, nos animamos a adelantarlo cuando teníamos la información de que también estaba a instancia de los gobernadores. Es decir, los acuerdos políticos que se trazan y que luego se replicaron ayer en ese dictamen de mayoría que logró el gobierno, también obedece a la respuesta con los gobernadores. Es parte de la política. Ahora, el martes se van a discutir en la sesión artículo por artículo, ¿no? Claro, y ahí donde sobre la disidencia. Exacto. Claro. Hay un tema que es de técnica parlamentaria, nada más. Es decir, cuando vos vas a votación, vos votás en general, que es lo que decís vos, Paula, decir, vos en general votás y todos levantamos la mano. Sí, estamos todos de acuerdo, bárbaro. Ahora, después viene la votación en particular, y ahí vienen las disidencias. Entonces ahí donde economías regionales, también otro tema, biocombustibles, facultades delegadas, oficina anticorrupción, si querella o no querella, es decir, todas cuestiones que están dando vuelta. Los fondos de los jubilados. Los fondos de los jubilados, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la nueva fórmula jubilatoria, es decir, toda esa discusión que está en torno al proyecto, automáticamente en la votación en particular, ahí es donde se va a hacer largo. Ahí vamos a tener una maratón de 24. ¿Por qué? Porque va a ser
capítulo por capítulo, porque eso se decide, lo decide el mismo cuerpo, si es por capítulo, por título, si es por artículo, son 600 artículos. Entonces vos imaginate si se presta a discusión cada uno de los artículos. ¿Por qué? Porque ahí el que propone la reforma, ponele yo, propongo cambiar la corbata azul de... ¿No te gusta mi corbata? No, bueno, sí está buena. No, está buena. Pero, no, se acepta, no sé qué de corbata. No hay problema. Yo propongo esto, bueno, pero vos, Paula, decís, no, yo quiero que sea tal color. Y ahí van a empezar a aparecer lo que quieren ponerle el color. Y ahí el miembro informante de la mayoría es el que acepta o rechaza el cambio. Y ahí es donde se va a empezar a empatanar. ¿Por qué? Porque automáticamente hace una moción de votación y la podés perder la votación. Alguien una vez me dijo que esto va a ser Pato Gallareta en algunos artículos. Es decir, que como salga... Y esta es la discusión, la guerra de tweets que analizábamos recién, porque lo que el gobierno dice a través de Caputo es que si no le dan el apoyo en determinados artículos va a tener que tomar decisiones, ¿no es cierto? Más fuertes. Él dice, el ajuste se hace sí o sí, hay que llegar al déficit fiscal. Antes de que sigamos, miren, porque hubo más personajes de la política que se fueron sumando a toda esta discusión. Por ejemplo, Graciela Ocaña, que le dice a Caputo, y si probás recortando los beneficios a tu primo, en lugar de ajustar a los jubilados, subir impuestos a la producción o recortar a las provincias, y quien también se sumó fue otro de los que colaboró ayer con La Libertad Avanza, Rodrigo de Loredo, que justamente le recuerda esto, dice que lograron a través de esta ayuda que tengan un dictamen de comisión en tiempo récord, y mira lo que le dice después, dice, si su advertencia es para que ajustemos a los jubilados o aumentemos las retenciones, sepa que no va a suceder, o sea, ya le aclara que a favor de ellos dicen, el ajuste a los jubilados y el aumento de retenciones no va a haber ningún voto a favor. Eso no va a ser ley. Desde ya agradecido de su valentía, le recuerdo que los ministros no son votados por la gente y están a disposición de decretos o de juicio político, que los gobernadores, en cambio, sí han sido votados por el pueblo de sus distritos, que la gente no votó un ajuste a los jubilados ni un aumento de retenciones. Esto tampoco es una amenaza, le dice, teniendo en cuenta lo que había dicho Caputo, es una respuesta a todos los jubilados y productores que se preguntan si el ajuste volverá a caer sobre ellos o si verdaderamente se produjo un cambio. Diego. Ahí está una cuestión principal, que es lo que vos decís, es decir, jubilados y retenciones, no. Diego, y te sumo un dato. Hoy quien también habló fue Maximiliano Puyaro. Habló con Cadena 3 de Rosario y él dijo... Me fui con un sabor agridulce de Buenos Aires, porque las retenciones no van a salir, porque el Congreso no les va a dar el aval. Pero yo hubiera preferido que el Poder Ejecutivo retrotraiga en ese dictamen esta decisión de incrementar las alícuotas para los subproductores de la soja y para algunos sectores industriales. Claro, bueno, pero que eso es lo que yo recién cuando Fernando estaba diciendo, es decir, el Ejecutivo tiene que tender puentes también al Congreso, es decir, tiene que de alguna manera buscar los mecanismos. De mi punto de vista no es la forma, es decir... A ver, amenazar a los gobernadores de provincia, decir que te voy a recortar, desde mi punto de vista no es la forma. Seguramente deben creer que es el mecanismo para poder obtener los votos. Ahora, es fundamental que el Congreso sancione la ley, porque va a pasar lo que pasó con lo que le decía al principio a ustedes, con el fallo que saca la justicia hoy contra el decreto. Es decir, en el fondo, a la larga, cualquier juez te puede hacer control y automáticamente te declara inválida una norma. Entonces, lo que vos tenés que buscar es... Siempre digo que el Congreso da mayor seguridad jurídica. Mirá. Consenso. Consenso y seguridad jurídica. Ayer no recuerdo en la comisión, porque a la 1 de la mañana estaba mirando en la televisión. Porque y salió después de esa hora. Bueno, 1:30 cerró y yo a la 1 creo que caí derrotado. Pero escuchaba, creo que era el diputado Lisandro Neri, que es un diputado de Mendoza, donde él sostenía y decía claramente la necesidad de buscar esos acuerdos para poder... destrabar todas las discusiones. Y por eso termina como termina, un dictamen de mayoría con 55 diputados que votan ese dictamen, pero con 34 que van con disidencias. Ahí va a ser punto por punto, artículo por artículo, donde se va a plantear una discusión muy profunda y creo que puede enriquecer el debate. Ahora, lo que a mí me sorprende, si me permiten decir algo, es escuchar al kirchnerismo pedir por la Constitución. Es decir, la verdad... Es decir, cada día me sorprendo más con estas cosas. Y te pregunto algo más que me va surgiendo dudas cuando vas contando, pues son tan técnicas estas cosas. Cuando pase, por ejemplo, que se logra la aprobación, pasa al Senado, pero lo que quedan diputados ya... Afuera. O sea, claro, afuera. Por ejemplo, retenciones, no consigue el apoyo, diputados lo rechaza, va a pasar al Senado lo que se aprobó, pero retenciones ya quedó en y después diputados. tenés un tema, porque después lo tiene que tratar el Senado. Claro. Es decir...
Yo siempre, hay un mecanismo que me parece que es fundamental, es decir, mientras vos vas trabajando el proyecto en diputados, vos tenés que ir caminando también el Senado. Claro. Es decir, porque el proyecto pasa al Senado, y el Senado, que es la Cámara, es el viejo, ahora vas a cargar con la historia, no, el CENEX es el lugar donde están los más sabios, las cámaras de los sabios, así lo inventaron los romanos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a revisar lo que hace la Cámara Joven. Entonces, si te lo llega a revisar y modifica una coma, vuelve a diputados. Se parece a la justicia en eso, ¿no? La Cámara revisa lo que... Exacto, la Cámara revisa lo que hace los juzgados de primera instancia. ¿Por qué te digo lo de la justicia? Porque me parece que la justicia, que es otro poder controlador del Ejecutivo, en este caso mirará lo que hace el Congreso, me parece la Corte, por ejemplo, a la hora de fallar sobre el DNU, el planteo que hizo Quintela, que termina en la Corte, por ejemplo, ¿no? Sí, fíjate que en el fallo que te dije hoy, de la justicia laboral, la jueza en un momento dice lo que vos estás diciendo. Dice... creo que desde el punto 2 de la resolución, veamos qué hace el Congreso con la bicameral. Sí, que todavía no está constituida. Claro, es decir, en un momento de la sentencia, la jueza le pasa la pelota al Poder Legislativo. Le dice, che, a ver, constituyan la bicameral y acepten o rechacen el DNU. Los senadores ya están, pero no están los diputados. No están los diputados. Entonces, eso es un problema que te está empantanando y eso permite la posibilidad de que la justicia intervenga, porque alguien tiene que decir algo. Mientras tanto, Patricia Bullrich hoy habló sobre un tema importante, lo repasamos, mira. Bueno, yo veo que con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, con los dramas que estamos teniendo, que el gobernador participe de una marcha, cuando ayer los diputados y los diputados del Frente de Unión por la Patria tomaron una posición política, me parece que no corresponde. Él es un gobernador y como gobernador tiene que hacer cumplir la ley, no violar la ley. Eso es lo que necesitamos. Kicillof tiene que cumplir la ley y no violarla, porque si no, el ejemplo cunde. Y así, en la provincia de Buenos Aires, tenemos los problemas que tenemos. Nosotros los sufrimos realmente todos los días. Tratamos de trabajar con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, tratamos de trabajar con el ministro, tratamos de trabajar, pero la verdad es que necesitamos una actitud distinta. ¿A qué se refiere la ministra? A que Kicillof marchó, pero no estuvo en el sepelio de UMA, ni tampoco apareció dando alguna declaración, y ahí lo vemos. Creo que está Navarro, ¿no? El Cuervo de la Roca, ahí, alrededor. ¿Qué son? ¿Una suerte de guardadores? ¿O van juntos? Ah, van juntos. Sí, ¿de la mano? No, de la mano no, pegados. Y ahí está el gobernador, que va a la marcha, pero que no tiene la sensibilidad para estar en el sepelio de UMA. Ni digo UMA porque podemos decir Jennifer y podemos decir un montón de otros crímenes que ocurren en territorio bonaerense. Y el otro lado, mirá quién apareció. Baradel, también ahí. Estuvo en el escenario en un momento también, Baradel. Claro, ahí lo ves. A Baradel. Y a su vez, Paula, Kicillof tuiteó. Sí, si querés lo repasamos. A ver, mirá. Las medidas del gobierno nacional ponen en riesgo el trabajo y la producción, complicándole la vida a millones de argentinos. Sabemos que estos planes de ajuste los pagan siempre los trabajadores, los jubilados, la clase media. No vamos a aceptar ningún tipo de presión para acompañar medidas que perjudiquen al conjunto. Vamos a seguir acompañando a los más perjudicados, tratando de compensar el daño que están sufriendo. Gobernar es crear trabajo, gobernar es ampliar derechos, dice Kicillof, que agrega la patria no se vende, que fue uno de los lemas de la movilización de hoy. Sobre el crimen de UMA nada, ¿no, gobernador? Nada, no hay un tuit, una declaración que formal. Estuvo reunido con el ministro de Justicia, de Seguridad, perdón, te lo quería buscar. Con Javier Alonso. Exacto, porque dijo reunión de trabajo en Puente 12 con el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso. Todos los días trabajamos para profundizar la tarea que nos permita dar mejores respuestas a los bonaerenses. Siempre vamos a defender al pueblo de la provincia de Buenos Aires en todos los ámbitos. Sí. Y ahí termina. Pero no se refiere a los padres, por ejemplo, de UMA, ni habla de ellos. Digo, del crimen que nos conmocionó a todos. Estuvimos atravesados por el dolor, todavía estamos en duelo por esa muerte, como simbólica o representativa de tantos otros crímenes en territorio bonaerense. Pero el que tuiteó fue Germán Martínez, y allí lo vamos a ver. Mirá, al diputado, sí. Claro, esto por lo que charlábamos recién, Hugo, del cruce con Caputo.
Mi solidaridad, dice el titular de bloque de Unión por la Patria, con los diputados que fueron víctimas de la falta de respeto y los aprietes de Luis Caputo. Invito a Miguel Pichetto y a Rodrigo de Loredo a que juntos firmemos una nota y citemos a Caputo para que el lunes venga a exponer a diputados sobre la ley ómnibus. Recordá que durante el plenario de comisiones, Martínez, sobre todo el kirchnerismo y la izquierda, hicieron mucha presión para que fuera Caputo, para que fuera Sturzenegger, para que fueran a dar explicaciones, porque decían, bueno, tiene que venir el ministro de Economía y tiene que venir, ellos dicen, el que ideó la ley. Claro. El ideólogo del proyecto. ¿Estará mirando el diputado No Martínez? sé, pero dos cuestiones que me parecen... Le agradecemos si no mira. El gobierno nos ve, por lo menos. Una, la de Kicillof hablando que él no hay que apoyar políticas que afecten al conjunto. Tenemos que recordar el tema de YPF, 16 millones de dólares. 16 mil millones de dólares. Y el tema del Club de París, es decir, que él era ministro de Economía y también tuvo algún error que afectó a todo el conjunto. ¿Alguna vez van a pagar los funcionarios por sus actos de gobierno? Bueno, ¿sabés que yo en el proyecto... Porque me parece que sería interesante. Bueno, las elecciones son el momento. Bueno, la elección es pero digo, por ejemplo, en los clubes, viste que se dice que se piden que los presidentes de los clubes de fútbol tengan el respaldo suficiente porque tienen que ellos, o deberían ellos enfrentar parte del costo económico, que tampoco lo hacen, ¿no? Sí. Pero en la gestión pública parece que nadie paga. Pagamos todos nosotros, los platos rotos de ellos. Pero vos sabés que en este proyecto de ley ómnibus, yo tenía fe y esperanza que viniera una reforma al Código Civil, que es un famoso artículo 1765, que es la responsabilidad de los funcionarios públicos. Es decir, algo que se perdió en la reforma cuando hicieron el Código Civil, allá por el 2015, creo, si no me equivoco. 2015. Donde se perdió ese 1765, 66, 67 y se cambió la cuestión de la responsabilidad. La responsabilidad del funcionario público tiene que ser, pero, tiene que ser lo principal, Hugo. Es decir, tiene que responder por los errores que cometen. Es decir, vos podés cometer un error, pero la afectación va a ser tuya. Claro. Ahora, cuando vos afectás al conjunto y vos ves al gobernador de la provincia que dice que afecten al conjunto de la población, y bueno, hace un poquito de memoria para atrás. La mala praxis no es una cuestión. La mala praxis, sí, bueno. Sí, hay un libro escrito sobre un autor que se llama Bianchi que habla de la mala praxis del Poder Legislativo. Y bueno, es decir, entonces me parece a mí que son cosas que uno tiene que tratar de ver y rever también por estas cuestiones que hablamos. Entiendo que debe ser muy difícil medirlo. Bueno, pero quiero decir, 16 millones de dólares, creo que 16 mil millones de dólares con el TPF se pueden medir. No, un bueno, poco. Claro, pero me imagino que también la política juega en todo eso. Bueno, dólar futuro es un ejemplo, por ejemplo. Dólar futuro, pero, y va por ahora va a juicio. Pau, a lo que vos decís, la tragedia de 11. Bueno, claro. Es decir, la corrupción mata. Claro, ahí la corrupción mata. Y hay una sentencia. Nosotros decíamos, cuando hablamos del caso de UMA, responsabilidades materiales, intelectuales y políticas. Claro. Cuando se hablaron de causa de corrupción, se hablan de responsabilidades políticas a veces. Cuando el funcionario no estableció su firma, tiene responsabilidad porque debe velar por los intereses y si no es público. Incumplimiento de los deberes del funcionario. Para empezar, después viene la defraudación, etc. ¿Y después cómo lo arreglan, Hugo? La asociación ilícita. Pero después, ¿cómo te lo arreglan? Con una renuncia. Sacaste al ministro, sacaste al secretario y en realidad ahí no termina viéndose la responsabilidad. ¿Por qué? Porque después agarrás la lista y te aparecen en las listas. Claro. Ramiro Marra, que estuvo ayer a la noche acá, también tuiteó. ¿Lo vemos? ¿Te parece? Dale, a ver. Dice Marra, vine a trabajar al centro como todos los días. ¿A qué hora es la marcha? No veo movimiento, por supuesto, irónico. Ramiro Marra lo tuiteó 3:15 de la tarde, haciendo referencia a que, bueno, no le pareció tan abultada la convocatoria de la CGT, si querés. Bueno, interesante. Tenemos mucha información. Ya llega María Eugenia Vidal en